En Caput a Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. En Caput. Milagro Sala Pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. En Caput. Bienvenido, Juan Pablo Olson. Es un gusto enorme que estés acá con nosotros. Pasan cosas. Felicitarlos por las actividades. Infosiberia es impresionante la repercusión que tiene. Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país saludos, así que felicitarlos no solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por lo que hacen. Radio Caput. Qué placer este encuentro, qué alegría. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este segundo programa de la tercera temporada de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Muy buenas tardes, compañeros, Nadia, Daniel. Buenas tardes. Aquí estamos, siendo las 19:07,
Les dejo el teléfono para mensajes 11 6516 4446 y también saludamos desde acá a nuestro operador Martín Loza. Bueno, dicho esto, arrancamos con el programa de hoy. La semana pasada compartimos detalles en relación a la historia de María José Picó, quien se presentó el pasado 23 de febrero en los juzgados de Alicante. Picó interpuso la primera querella contra el Estado español en ese territorio por un caso de bebés robados durante el franquismo. En esta semana, una delegación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CEACUA, contra los crímenes del franquismo, se encuentra en Buenos Aires para continuar con la causa que sigue la jueza María Servini. El objetivo del viaje de la delegación de querellantes contra los crímenes del franquismo, un crimen de lesa humanidad, es aportar más pruebas documentales, periciales y testificales al juzgado para reforzar que los crímenes franquistas denunciados en la querella argentina se produjeron en un contexto de crimen contra la humanidad. Dicho esto, y de este lado del Atlántico, a más de 100 días del gobierno de Javier Milei, las calles volverán a hacer eco del reclamo de memoria, verdad y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado y replicarán las denuncias hacia el plan económico de ajuste y el negacionismo de la dictadura por parte de la actual Administración Nacional. En relación al 24 de marzo, obviamente los invitamos a que seamos los más que podamos. Más que nunca. Más que nunca, que estemos en la marcha, y que sobre todas las cosas nos sumemos a escuchar los documentos oficiales que van a ser leídos ahí por los organismos de derechos humanos. Organismos que vienen luchando desde hace 48 años en el país para recuperar la democracia y, sobre todas las cosas, seguir luchando y reivindicando esas banderas de quienes fueron víctimas de un genocidio por verdad, memoria, verdad y justicia. Respecto de esto que mencionás, ¿no?, de nuestro compromiso del domingo, les voy a comentar algo que ocurrió en estos días, a lo cual nos sumamos al repudio de muchos, ¿no es cierto?, de todos los organismos y de toda la sociedad que está a favor de la democracia. No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan por esto. Este fue el mensaje que, tras ser amenazada con armas de fuego, atacada, golpeada, abusada y habiendo sido forzadas las puertas de su casa, dejaron los atacantes a una compañera militante de Hijos. Los autores materiales del hecho pintaron la pared con la sigla «Viva la libertad, carajo». Las iniciales. Las iniciales, BLC, pero uno saca claro de ahí que es «Viva la libertad, carajo». Este atentado contra su vida es un ataque político, motivado por su militancia en derechos humanos y en el feminismo. Nada de valor económico fue robado, sí la información en carpetas de la agrupación Hijos. Repudiamos este y el resto de los hechos de violencia que junto a los discursos de odio se realizan cotidianamente desde el Gobierno Nacional y sus seguidores. Y solicitamos el esclarecimiento y la investigación correspondiente. Nuestra solidaridad para con la compañera. Nunca más es nunca más. Memoria, verdad y justicia. Preocupante hecho, ¿no? Muy grave. Totalmente. Ahora, bueno, les voy a leer un poema que después Nadia va a comentar quién lo escribió. País perplejo en estado de shock. Vuelan mariposas ocres, lunares negros en un cielo profundo. Cuentan de una isla de silencios quienes se hacen cargo de recordar. Hubo un día en que el miedo borró los atardeceres y la noche se hizo absoluta. El terror sabe hacer eclipses al despuntar el alba
y así se desvanecen las tardes anaranjadas. La memoria es un cristal opaco para mirar el sol. Unos llegaron a la luna, otros empezaron a morir. Un joven, era solo un niño, quedó mirando para siempre la fosa que se tragó su esperanza. Una madre quiso un lugar en donde descansar en paz. Encontró una caracola, una espiral de dolor que hace rugir el mar. Veo los nombres de quienes nada más tienen. De las vidas truncadas solo queda el muñón. Estremece el relato del horror. Veo los nombres de quienes no merecían el puño, tampoco el índice. A veces indicar machaca. ¿Qué hacer con la conciencia magullada? ¿Cómo no sentir indignación ante los gritos silenciados? Paredes impregnadas de dolor, con desconchones de conciencia. Vemos pies con grilletes, oímos el circo sin pan, olemos el hedor sádico, palpamos la inmundicia, rejusto a metal corroído. La muerte altera el orden de las lágrimas, destellan las mejillas con sus brillos, recorren el surco que deja el fruncido de un país perplejo. Buenos Aires, visita al marzo 2024. Este es un poema de Ana Martínez Pérez. País perplejo. Buenos Aires, repito, marzo 2024, Parque de la Memoria y Exma. Hermoso poema. Bueno, y ahora no vamos a escuchar a nuestro profesor, historiador, investigador y docente y escritor, Daniel Campione. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Antonio Machado en la columna Hay en mis venas gotas de sangre jacobina. Segunda parte. Bien, en esta segunda parte vamos a hablar del poeta en la guerra, porque Machado fue un hombre muy identificado, muy participante en lo que fue el conflicto bélico español después del golpe militar de julio de 1936. Machado se mantuvo firme, más firme que nunca, con la República. Esto no es poco mérito porque no fue la actitud general de los intelectuales de su misma generación. Por unas razones o por otras, ellos orillaron entre la neutralidad y el pase al franquismo. Hablamos de José Ortega y Gasset, de Pío Baroja, de Miguel de Unamuno, para nombrar tres nombres particularmente ilustres. Machado no. Machado se quedó en Madrid en actitud de resistencia. Estuvo allí hasta noviembre de 1936, cuando ya las tropas franquistas amenazaban seriamente a la capital española. Hubo que convencerlo, hubo que insistirle para que aceptara ser evacuado de Madrid ante la situación de peligro. Rafael Alberti y León Felipe, dos colegas poetas y escritores de generaciones posteriores, tuvieron que aunar esfuerzos para lograr que aceptara ser evacuado a Valencia, y allí se instaló. Machado participó en el Congreso de Intelectuales Antifascistas en julio de 1937, formó parte de la directiva de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética con Diego Martínez Barrio, Julio Álvarez del Valle, Pasionaria y otras figuras de la época, y sobre todo escribió en defensa de la República y colaboró en los más variados periódicos, desde una revista exquisita de élite, se podría decir, como La Hora de España, hasta los modestos periódicos que editaban periódicos de trinchera que unidades militares editaban en el frente. Su último libro se llamó La Guerra, y justamente allí se compilaron textos alusivos al conflicto.
Y allí está un famoso poema breve de Antonio, dedicado al comandante del ejército republicano y dirigente comunista Enrique Lister. Es aquel que dice: donde anuncia Marina Caracola que llega el Ebro, y en la peña fría donde brota esa rúbrica española, de monte a mar, esta palabra mía: si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriría. De alguna manera estos emocionados versos traslucen esa cierta perturbación que suele afectar a los intelectuales en las situaciones de conflicto arduo y sobre todo si llega a la violencia, ¿no? Es un poco como que, bueno, el homenaje del hombre de pluma al hombre de armas. Lucha, claro. Teniendo en cuenta que Machado ya no estaba en edad de desempeñarse en el terreno militar, estaba bordeando los 60 años. Pero igual, grande, claro, Machado tenía casi justo 60 años cuando estalla el conflicto. Su estancia en Valencia está matizada también por participaciones periodísticas en prosa, con su seudónimo, el alter ego que había creado, Juan de Mairena. Y allí pone desde francos manifiestos en favor de la República hasta disquisiciones filosóficas que eran propios de este alter ego, que supuestamente era profesor de retórica y lógica en institutos de segunda enseñanza, cosa que también era Machado, claro, que pasó prácticamente 30 años ejerciendo la docencia también en modestos institutos secundarios. Enseñaba francés, pese a que era doctor en filosofía y licenciado en filosofía y letras, en la carrera de letras sobre todo, era un hombre de vasta formación. Hay un reportaje muy significativo, o una intervención de Machado en ese reportaje, que le hace el escritor y periodista soviético muy notable en la época, Ilya Ehrenburg. Y ahí hay un párrafo suyo donde reflexiona: ya está cercano el final de la guerra, él ya no está en Valencia sino en Barcelona. Y escribió: quizás, después de todo, nunca aprendimos a hacer la guerra. Además, carecíamos de armamento. Pero no hay que juzgar a los españoles demasiado duramente. Esto es el final. Cualquier día caerá Barcelona. Para los estrategas, para los políticos, para los historiadores, todo estará claro. Hemos perdido la guerra. Pero humanamente no estoy tan seguro. Quizás la hemos ganado. Y algo de esto hubo porque el conflicto español es uno de aquellos donde los perdedores de la lucha salieron triunfantes luego, en algún sentido, en la apreciación generalizada, donde la República es un emblema de alcance mundial para las fuerzas de aspiración transformadora, mientras que el franquismo ha quedado relegado como una dictadura lamentable, salvo para algunos apologistas que lamentablemente viven un momento de auge en estos días. Efectivamente, Barcelona está al caer, y el 22 de enero de 1939, Machado, junto con su hermano menor, José, pintor él, su esposa y la madre, que tenía más de 80 años, parten en dirección a la frontera francesa. Viaje terrible, las rutas atestadas de gente huyendo de cualquier manera en cualquier vehículo, tienen que desviarse, pasan algunas noches de frío, de mal abrigo, y esto afecta a Machado, que ya venía enfermo de los pulmones, y además todos los testigos de la época que lo ven señalan que está muy avejentado, que se lo nota en cierto decaimiento general. Logran llegar a la frontera francesa, consiguen algunos amigos que no los manden a un campo de concentración, que era el destino de la gran mayoría de los exiliados, y van a un pueblo llamado Collioure, a 20 kilómetros de la frontera de Francia. En ese momento, ¿cuántos años tenía Antonio? Tenía 63, a punto de cumplir
64. Para los parámetros de la época era ya un anciano. Poco tiempo permanece en Collioure. ¿Por qué? Porque va a morir de resultas de una infección pulmonar que había contraído en el viaje. La muerte de Machado lo convierte en un integrante del terceto de grandes poetas que directa o indirectamente mueren por causa de la persecución del franquismo. Por supuesto, el caso famoso de Federico García Lorca, muerto del clásico tiro en la nuca en una madrugada en descampado. Miguel Hernández, martirizado en la cárcel, enfermo, se le niega su libertad, se le niega la atención médica y termina muriendo de tuberculosis. Y Antonio, que probablemente hubiera podido seguir con su vida unos años más si no hubiera sido por ese desdichado y forzoso viaje a Francia. Luego de la muerte del poeta, el franquismo cometió una de sus infamias habituales. Otra más entre tantas. Una de tantas. Sí. Pese a que Machado ya había muerto hacía tiempo, lo someten al proceso de depuración, que era una suerte de persecución ideológica, de búsqueda de sanciones que se hacía sobre todo con los maestros y profesores y en general con quienes habían estado en la función pública durante la República, y lo sancionan efectivamente por contrario al cristianismo y portador de ideas subversivas, y en 1941, tras un procedimiento burocrático, lo separan del cargo docente. Sería una ridiculez tragicómica si no fuera realmente una perversidad, una demostración de resentimiento inagotable. Pero para terminar esta parte, podríamos volver a la poesía de Machado en sus tiempos de enamorado y en los tiempos previos a la guerra, en una de sus canciones a Guiomar, su enamorada frustrada Pilar de Valderrama. Dice así: tu poeta piensa en ti, la lejanía es de limón y violeta, verde el campo todavía, conmigo vienes Guiomar, nos sorbe la serranía, de encinar en encinar se va fatigando el día. Siempre esa sencillez, ese estilo directo, pero a la vez magistral. Sí, tal cual. Y quizá podríamos terminar esto hablando de libros sobre Machado. La más destacada y también quizás la más reciente biografía de Antonio Machado es el libro Ligero de equipaje, otro de sus versos de la famosa composición Retrato, Vida de Antonio Machado, el subtítulo, que es de autoría de uno de los más brillantes hispanistas españoles de origen anglosajón, Ian Gibson, que dedicó varios libros a Federico García Lorca y a otras figuras de la época, a Luis Buñuel, a Salvador Dalí, y aquí realiza una extensa y exhaustiva biografía que realmente es brillante en toda la reconstrucción histórica, en la consulta de documentos, en entrevistas de quienes conocieron al poeta, y es muy recomendable, por supuesto, pero hay una segunda recomendación para hacer para quienes tengan problemas de tiempo o de voluntad para recorrer esa obra de 800 páginas. Extensa. Claro, Gibson también editó más recientemente un libro titulado Los últimos caminos de Antonio Machado, que es una suerte de síntesis, de compendio de aquella biografía más larga. Y tiene solamente 200 páginas. Así que los invitamos a recorrer uno u otro de esos dos volúmenes. Bien, muchísimas gracias, Daniel, por tu columna. Sí, la única pregunta que quisiera reiterar sobre el tema del libro es ¿qué editorial? La editorial llamada De Bolsillo, que es una división de Penguin Random House, que publica ediciones más económicas de otros libros después de hacer ediciones suntuosas y en tapa dura.
y creo que también es de bolsillo este libro breve que decía Los últimos caminos de Antonio Machado. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Y ahora vamos a un tema musical. Vamos a escuchar La Puerta Violeta, interpretada por Rosalén. Triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Muy bien, hermoso tema hemos escuchado de Rosalén y ahora vamos a presentar a nuestros entrevistados que tenemos acá en el piso. Gracias, bienvenidos, gracias por estar. Ana Martínez, quien es profesora titular de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales de la Comunicación, Universidad Rey Juan Carlos. Coeditora del libro Cuando el Estado es violento, y vamos a profundizar sobre ello, que habla sobre la violencia contra las mujeres víctimas del robo de niños y niñas, las prácticas franquistas que continuaron en democracia, y también con Manuel Sánchez Moreno, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, autor del informe Hacia una memoria democrática e inclusiva. Investigación multidisciplinar sobre el robo de niñas y niños en el Estado español desde una perspectiva de género. Querellante y coautor del informe sobre apropiación de bebés y niños y niñas. Así es. Comenzamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Daniel, también para que vos preguntes. Sí, estoy un poco incómoda con los micrófonos. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de distribuir el tiempo 15 minutos porque, bueno, no tenemos mucho más.
Pero sí queríamos, por ejemplo, tratar de cruzar el tema de, por un lado, cuando el Estado es violento y lo que es el haber venido acá a Argentina a sumar más testimonios para la querella y, bueno, sobre todo para que nuestros oyentes entiendan cuál es la razón por la cual ustedes están acá y también hablar en profundidad sobre el robo de bebés y el Estado violento. Muy bien. Los escuchamos. Bueno, tenemos roles distintos, pero trabajamos, exacto. Somos investigadores que estamos apoyando una asociación que se llama Todos los niños robados son también mis niños y que denuncia la situación de las desapariciones forzosas en el caso del robo de niños-niñas. Entonces, es uno de los capítulos de este libro que vengo a presentar y voy a estar presentando en diferentes universidades. Tiene que ver con un concepto que trabajamos que son las violencias institucionales machistas. Las violencias institucionales machistas, en el caso del Estado, unas veces se dan por acción y otras por omisión. La idea es, y este libro está organizado de acuerdo con esto, que cuando el Estado debería estar garantizando nuestros derechos, a veces, o por acción o por omisión, como digo, en el caso de la justicia, de la salud y de la educación, que son derechos fundamentales y muy importantes, ocurre que esos derechos son conculcados por el mismo Estado. A veces en las administraciones de justicia, de salud o de educación se detectan situaciones violentas y está bien que el Estado las detecte y las repare en la medida de sus posibilidades, así debería ser. Pero también a veces esas situaciones violentas ocurren en el sistema de salud, en el sistema de administración de justicia o en el sistema educativo. Y lo que denuncia este libro son esas situaciones en el Estado español. Sí. Cuando hago las presentaciones, pues lamentablemente son cosas que también ocurren en Argentina, totalmente, que también ocurren en otros lugares. Por y acción siempre o por omisión, totalmente. Y eso que decís está referido a distintas épocas del Estado español, a la actualidad. Bueno, este es un problema estructural. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, lo que ocurre con el robo de niños y niñas no solo pasó durante la dictadura, que por supuesto pasó, sino también en democracia. Entonces, son cosas estructurales, son problemas estructurales y no es que han pasado en 5 años y ya no han vuelto a ocurrir. No, para que eso empezara en la dictadura, antes tenían que haber pasado algunas cosas que siguieron ocurriendo después. Hubo una base que después se terminó como afirmando durante la dictadura y después hay que desarmar todo eso, pero es un laburo. Sí. Claro, el tema es cómo se desarma todo eso después de 40 años de dictadura franquista, de represión, de generación tras generación reprimida y sin una justicia transicional entre la dictadura y la democracia, ¿no? Realmente estamos hablando de una transmisión de leyes, de instituciones, de prácticas políticas, sociales, que fueron siguieron. Claro, fueron una continuidad. Una continuidad, un continuum de violencias desde la dictadura a la democracia a través de la transición, que fue una transición por consenso, con total impunidad y sin justicia, ¿no? Y por eso mismo hemos presentado este informe de contexto y lo vamos a presentar en el marco de la querella argentina por crímenes del franquismo, ¿no? Porque los hechos están suficientemente probados, pero necesitamos un contexto histórico, político, jurídico, social, que marque esos hechos probados y que demuestre la sistematicidad de esos crímenes, ¿no? Ya sea violencia política, ya sea el tema de las fosas y de los fusilamientos y las ejecuciones extrajudiciales en el primer franquismo, hasta la década de los 50, o con el tema del robo de niños y niñas, el robo de bebés, que es algo que va desde la guerra hasta, Ana, corrígeme, los últimos casos son de la década de los 90. Exacto, sí. 92, 90, sí. Para que se sitúe en nuestra audiencia, la transición política
teóricamente, esto es un poco, cada historiador y cada jurista y politólogo tiene su teoría, pero va del 75, con la muerte del dictador Francisco Franco, hasta el 78 con la aprobación de la Constitución. Y estamos hablando de casos de robo de bebés en la década de los 90. ¿Estamos hablando de un número aproximado? No se sabe. No se sabe Realmente, porque era un crimen que permanecía totalmente oculto. Había impunidad, había toda una cortina y un velo. Efectivamente. La legislación lo permitía porque todo el sistema de adopción era muy farragoso, las leyes, la normativa relativa al registro civil permitía el cambio de identidad, que es algo que hoy nos parece absolutamente pues inimaginable. Estaba todo el tema de que Ana puede hablar más, todo el tema del parto tutelado, ¿no? También, toda esta cuestión, que además es una ley que está hasta los 90, si me lo recuerdo, ¿no? Sí, todos los derechos. En este libro, bueno, el capítulo que hemos dicho del robo de bebés lo escribe Soledad Luque Delgado, porque esta es una compilación de artículos, ¿no? Que denuncian estas formas de violencia. Pero hay otro capítulo de Desiree Mena sobre violencia ginecostétrica. El robo de bebés es la violencia ginecostétrica más tremenda que puede haber. Y un papel de la Iglesia, ¿no? El sacerdote también. Y ginecólogos certificando defunciones de bebés que no habían muerto, que se los estaban entregando a otras familias. Todo esto con el beneplácito de un psiquiatra que demuestra en una teoría, que fue Vallejo Nájera, que sigue teniendo una calle dedicada en Madrid, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, pues una teoría, digo porque algunos académicos y algunos investigadores también han contribuido a estas cosas, ¿no? El que quería descubrir el gen rojo, Vallejo Nájera. Es, digamos, la misma práctica que se realizó acá en la última dictadura cívico-militar. La misma. Con la salvedad, la misma, quiero decir, evidentemente los espacios, las personas eran diferentes, porque además el caso español, al tener un espectro temporal tan amplio, no es lo mismo que los niños y niñas de presas o los niños que venían del exilio, después de la guerra, ¿no? Que los reubicaban con familias, que ese robo de bebés más a partir de la década de los 50, de los 60, ¿no? Que ya no era quitarle el niño o la niña, o reubicar al niño o a la niña de un rojo marxista con una familia afín al régimen, de bien, sino que cualquier persona que estuviese al margen de las élites franquistas, cualquier persona, pero digo persona, de cualquier familia, ya pasada década sin sospecha, entre comillas, de ser roja, de ser marxista, de tener el gen rojo, podía ser objeto de ese robo de ese niño o de esa niña recién nacido para ubicarlo en una familia que también era una familia de bien, una familia como Dios manda. Gente de orden. Gente de orden. Imagínate. Que, pues supusiese una continuidad, una educación, una reeducación de esos niños en un contexto... La extirpación del gen rojo. Efectivamente, nacional católico, ¿no? Eso era la eugenesia particular que viene de Vallejo Nájera, bueno, que cuando menciono la palabra Vallejo Nájera, todo el mundo se va a la posguerra y a la guerra civil, y hubo multitud de psiquiatras e instituciones que siguieron aplicando, el Instituto Balmes, muchas instituciones, muchos psiquiatras como López Ibor, que asumieron esa ideología nacional católica, esa ideología de la reeducación de la raza española, de la eugenesia entendida como eugimia, ¿no? Que es un poco la palabra que inventa Vallejo Nájera, que es mejoramos la raza española mediante la reeducación, y para reeducar hay que quitar a los niños, ¿no?, de los rojos y dárselo a familias pudientes del régimen. Y posteriormente, como no ser madre era una cuestión, ¿no?, el tema de no poder procrear era un estigma realmente social, hay una demanda de bebés recién nacidos por parte de familias de bien
que podían hacerse cargo de esos niños, reeducarlos, educarlos, ¿no? En este caso, porque eran recién nacidos en un contexto nacional católico, y también, bueno, pues hacer esa transacción económica con las instituciones que gestionaban los hospitales, que eran las mismas que gestionaban los patronatos de la mujer, claro, los preventorios, las cárceles durante el primer franquismo, que, bueno, pues es básicamente la Iglesia Católica. Donde Sí, también que se violentaba. Iban con los niños y después de repente no estaban mal los niños, quedaban solo las mujeres. O sea, eso quería comentar. El modus operandi puede que fuera similar. Yo no conozco lo suficiente la realidad de Argentina como para decir que era idéntico. Puede que fuera parecido, pero hay una diferencia muy grande, y es que en España no se ha hecho ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni garantías de no repetición. Y en ese sentido nos da mucha envidia, una envidia de la sana, y reconocemos en ese sentido la lucha del pueblo argentino por hacer justicia. Y a mí me parece que esa es una diferencia muy grande. Brutal. Aunque el modus operandi sea el mismo, luego la realidad no es la misma. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de que estén con nosotros. Para nosotros es un privilegio escucharles, porque hemos venido hablando de estos temas desde hace 3 años en este programa. Y para nosotros escucharlos acá en vivo escucharlos en viva voz es enorme, ¿no, Gladys? Sí, no, más vale. Las cosas que veníamos comentando o audios que veníamos escuchando es tenerlos acá en presencia, y sí, es fuerte. No, como programa nos enorgullece. No mucho. Bueno, como participantes del y a nosotros estar en un programa que lleva los colores acá de la bandera republicana. Eso también. Al 100%. Bueno, les agradecemos mucho, y cualquier cosa que quieran que compartamos, estamos a disposición. Sí, totalmente. Más vale. ¿Y el libro lo podemos conseguir? Sí, yo os lo facilito porque ya está en abierto. Bueno. Bien. ¿Y en qué universidades lo vas a presentar acá en Argentina? Lo voy a presentar en General Sarmiento mañana mismo. Ajá. Y el lunes voy a estar en otra universidad, y el martes en un hospital. O sea, voy a estar, ya he estado en diferentes lugares. Puedo pasaros la convocatoria. Mucho éxito un cronograma en las presentaciones, seguramente. Bueno, muchas gracias. Y seguramente nos los veamos el domingo en la marcha. Claro que sí, totalmente. Ahí estaremos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar, que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección, y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte. Sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría. Construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un
respiro, reconquistan los animalitos, rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino, he volado con un libro, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quebren las jaulas y vuelva a levantarse el telón. Muy bien, y acá estamos con dos invitados más, querellantes ambos. También españoles ambos. Daniel Galán, representante de la plataforma de familiares del cementerio de Paterna. Bien. Sí. Y Lucía Aragó es parte de SEACUA, plataforma de apoyo a la querella argentina del país Valencia. Vos, Lucila, estuviste junto con Rosa María García Alcón, sí. Son denunciantes por las torturas sufridas en 1975. Correcto. Así es. Bien. Bueno, bienvenidos. Gracias por la ocasión. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y a nosotros nos interesa muchísimo, que nos compartan cuáles son las impresiones que tienen de haber sido, de haber testificado, primero. Y segundo, que nos cuenten un poco de sus historias y de sus roles en la querella. Vale. ¿Hablo yo primero? Bueno, yo ya lo he dicho también en varias ocasiones, que tanto cuando fuimos al consulado argentino en Madrid como al venir aquí, he sentido una enorme vergüenza por mi país, porque venimos buscando algo que nuestro país nos ha negado sistemáticamente desde que hemos iniciado los procesos de la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos. Llegas a la justicia y te topas con una barrera que es infranqueable, te desestiman todas las querellas, todos los recursos, no admiten a trámite ninguna denuncia. Se agota la vía judicial y se archivan los casos, no admiten la lesa humanidad. Y pues nos toca de pedir justicia fuera de nuestro país. Es el mayor sentimiento de vergüenza que he podido sentir en mi vida ante una causa de este tipo. Yo vengo representando aquí a Argentina, de la plataforma de Fosas de Paterna, vengo en representación de 750 familias, todas ellas de familiares de desaparecidos por el franquismo. Y pues pedimos básicamente eso, que se haga justicia. En algunos casos hemos tenido la grandísima suerte, yo entre ellos me considero un privilegiado, que he podido encontrar a mi abuelo, identificarlo y llevarlo a enterrarlo con mi abuela en una tumba digna y sacarlo de la fosa común donde la condenó el franquismo. Entonces, por ese lado estoy muy contento, pero queda todavía mucho por hacer en el Estado español, a pesar de que tenemos 2 leyes de memoria estatales y una autonómica de memoria democrática, y todavía se siguen considerando, entre comillas, legales las sentencias del franquismo de sus muertes, con lo cual siguen estando para la historia como asesinos cuando realmente era gente inocente que únicamente defendía la democracia y la libertad. Es decir, que no hubo rehabilitaciones de ningún tipo, las sentencias siguen firmes, eran inapelables en su momento, claro. Y hoy pues están rubricadas por quien las rubricó y no se anulan, a pesar de que la última ley de memoria democrática, la ley 2022 del 19 de octubre, declara ilegal el franquismo, y por lo tanto el franquismo y todas sus consecuencias son ilegales a nivel legal, ¿vale? Valga la redundancia. Pero no es así. O sea, no lo nombran como un genocidio. No se admite el genocidio, no se admite la lesa humanidad. Denuncias la desaparición cuando se abre una fosa con signos evidentes de tortura en las víctimas, como son las manos atadas o el tiro de gracia en la nuca o en la sien. La ley te dice, el juzgado, que han pasado más de 20 años, por lo tanto los crímenes han prescrito. Cuando la lesa humanidad empezaría a contar a partir del hallazgo del cadáver, no de la comisión del delito. Claro. Pero al no contemplar el Estado español la lesa humanidad para esos delitos, pues resulta que todas las ejecuciones que estamos descubriendo han prescrito, porque lógicamente han pasado 80 años y supera con creces el término legal para
para la prescripción del delito. Y ahí estamos, y esa barrera no la podemos brincar. Perdón, un paréntesis. Me recuerda mucho que vos recuperaste los restos de tu familiar. Nuestra compañera Adriana Fernández, también ella recuperó... La conocí ayer, sí. Sí, ella también recuperó los restos de su familiar, de su abuelo, perdón. Así que bueno, sí. Es un acto muy importante porque... Por supuesto. Sobre todo... es poder darle descanso a ese ser tan importante y darle imagen real. Yo no llegué a conocer a mi abuelo. Nací 17 años después de que lo asesinaran, pero bueno, pues el haber podido recuperar sus restos y enterrarlo con mi abuela en una tumba digna, pues ha supuesto para mí lo máximo. La pena que tengo en este proceso, que ni mi padre ni mis tíos vivieron para poder haber vivido este momento, que hubiera sido para ellos ya, yo creo que se hubieran muerto de la alegría. Y pues, no sé, ha sido una satisfacción muy grande. Me queda todavía esa pequeña pena dentro de que las sentencias siguen costando ahí y que el Estado no las otorga de facto. Tienes que pedir tú que te den la inocencia de tu familiar cuando es una cosa que me corresponde por derecho, yo ya sé positivamente que mi abuelo era una persona inocente, pero el Estado me lo debe de reconocer, no que yo se lo pida. Entonces no lo quiero. Si me lo tengo que pedir, no lo quiero. ¿Y cuál es el rol de la plataforma de SEACUA en relación con las querellas, con los juicios? Bueno, somos, digamos, el agrupamiento de distintas asociaciones de todo el Estado español que estamos dando soporte a la querella argentina, dando soporte desde la perspectiva de sumar causas, sumar nuevas querellas, y en esta ocasión, con esta delegación que hemos acudido a Buenos Aires, tenemos el propósito, y en eso estamos trabajando, de aportar a la causa documentación, información de contexto que acredite que lo que se está juzgando son crímenes de lesa humanidad. No sé si sabéis que la jueza Servini declaró un auto de procesamiento contra Martín Villa, que fue paralizado en la Cámara Superior con el argumento de que faltaba información de contexto. La jueza Servini solicitó al Estado español esa información de contexto, pero como todas las solicitudes que había realizado con anterioridad desde que se inició la causa, se topetaron con un muro, que es el muro de la impunidad, que prevalece en el Estado español y que hasta la fecha, en relación con la causa que lleva a cabo la jueza, ha significado no dar respuesta a ninguna de sus peticiones. Por tanto, hemos tenido que venir 10.000 kilómetros a aportar esa información de contexto. En esta delegación que hemos venido han acudido expertos en diversas materias, han acudido 2 expertos en el tema de exhumaciones en el cementerio de Paterna y en otros cementerios de la Comunidad Valenciana. Han acudido 2 profesores de historia contemporánea que han estudiado a fondo todos la represión y la evolución de la represión en el Estado español. Vienen también compañeros del País Vasco que aportan un informe de torturas elaborado por el Instituto de Criminología del País Vasco, que acredita 5.500 torturas efectuadas entre 1960 y 2014, aunque la causa termina en 1978 y presentaremos esa parte de la documentación. Vienen también otros compañeros que han acreditado en Pamplona unos hechos ocurridos en el 78 que tuvieron como consecuencia la muerte de 2 jóvenes y muchas personas heridas en una acción brutal de la policía contra los jóvenes que en la Plaza de Toros reclamaban amnistía. En total venimos una delegación de 12 personas que fundamentalmente tenemos el objetivo de aportar información de contexto sobre los crímenes ocurridos durante el franquismo. Y al mismo tiempo hemos aportado otras testificales sobre nuevas querellas que se van a poner en marcha. En concreto, en mi caso, aporto el testimonial de haber sido torturada en 1975, 2 meses antes de la muerte del dictador. Yo en el Estado español denuncié estos hechos en 2018 y han pasado por todo el escalafón
judicial, juzgados de primera instancia, audiencia provincial, Tribunal Constitucional, y en ninguno de ellos nadie ha querido investigar los hechos que yo denuncio. Tengo que venir hasta acá a denunciarlos. Para nosotros, que la querella argentina, nosotros llamamos la querella argentina, aunque aquí tenéis muchísimas querellas en marcha, ¿no? Esta querella que juzga los crímenes del franquismo desde Argentina es un foco. Un poquito más, acércate. Es un foco que nos muestra el camino. Es decir, estamos convencidos de que nos ampara el derecho internacional porque estamos reclamando derechos humanos que nos corresponden. Se nos niegan en España, pero encontraremos en algún lugar, lo estamos intentando en Argentina porque vuestro recorrido hasta ahora en este ámbito nos muestra que es el camino que habéis desarrollado es el indicado, ¿no?, para conquistar los derechos humanos, y es un foco para continuar con nuestro trabajo. Y la paradoja es que cuando estaban aquí vigentes las leyes de impunidad, en varios países, entre ellos el juez Baltasar Garzón en España, activaron las causas que estaban inhibidas acá, ¿no? Claro. Y para la propia España, el muro de la impunidad, como decías vos. Claro, esto nosotros lo hemos repetido muchas veces. El juicio de Silingo, por ejemplo, ¿no? Sí. Es un caso. Allí se juzgó y la Audiencia Nacional lo realizó, y el Tribunal Supremo creo que aumentó la sentencia contra este genocida. Y sin embargo, las varas de medir han sido completamente distintas cuando se trata de juzgar a nuestros genocidas, ¿no? Con los propios es una cosa y con los ajenos es otra. Efectivamente. ¿No? Bueno, estamos ya por finalizar nuestro programa. Les agradecemos profundamente que estén con nosotros. Como lo dijimos anteriormente con nuestros entrevistados anteriores, para nosotros es muy importante la presencia de ustedes, muy valiosa, y nosotros tenemos 3 años con este programa. Hemos venido contando historias, contando la lucha del pueblo español, de todas las regiones que lo componen. Y nosotros también queremos que sea justicia, que haya reparación histórica, y sobre todo que sea juzgado como un genocidio. Así que bueno, estamos al servicio también para cuando ustedes quieran comunicar algo, lo que necesiten, estamos a disposición. Pues muchísimas gracias por la invitación y por la solidaridad. Y podemos seguir en contacto a través de WhatsApp. Totalmente. Y nada, y a seguir en la lucha. Bueno, lo vamos a invitar a cerrar nuestro programa con nuestro saludo habitual. Sí. Estuvimos en la conducción Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda, columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione y Cecilia Samanes, columnistas y corresponsales del otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la producción Nadia Mallorquín. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina, todos los jueves de 19 a 20. ¡Salud y República! Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Laí, esos abrazos tejidos y abrigados. Elsa Pavón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular?